Canal del Congreso y CESOP. Presentan. A fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que están con nosotros aquí en una emisión más de A Fondo, una coproducción entre el Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública aquí de la Cámara de Diputados. En esta ocasión vamos a analizar el tema sobre la procuración de justicia para abatir la violencia contra las mujeres. Para tal efecto, nos acompañan en el análisis de este tema la diputada Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, diputada del PAN e integrante de la Comisión de Equidad y Género, así como nuestro invitado, el licenciado Jesús Moreno Rogel, director de Atención a Víctimas de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos, Províctima. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos con nuestro invitado. Ahora se invierten un poco los papeles. ¿Qué instituciones colaboran en conjunto con el Sistema Nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, licenciada? Gracias, buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, a nombre de la Procuradora Social de Atención a Víctimas, la maestra Sairene Herrerías, quiero agradecer la invitación. Es para nosotros un honor poder participar en este tipo de actividades, porque nos permiten dar a conocer y visibilizar el problema de violencia hacia las mujeres que existen no solo en la ciudad, sino en general en el país. En realidad, a partir de que se creó Províctima, hemos trabajado de manera transversal con instituciones, todo el Estado mexicano, digamos, está participando en la esfera de su competencia, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República. De esta manera nosotros hemos podido generar una sinergia desde el ámbito, insisto, de su competencia de cada institución para poder acercar los servicios, para poder procurar una justicia y que las mujeres en este caso puedan tener acceso a una justicia que les permita ubicar realmente, primero visibilizar el problema, porque sabemos que es un problema muy grave, pero también es cierto que no tenemos del todo una cifra que nos permita identificar claramente. Hay una gran cifra negra en la cual nosotros, insisto, sabemos que el problema es demasiado fuerte, demasiado importante en el país, pero nos falta realmente un mecanismo que nos permita identificar claramente con números a las personas con nombre y apellido cuál es el problema. Entonces, por eso está trabajando de manera transversal. El Estado en general se está en distintos frentes y a distintos niveles, con los 3 órdenes de gobierno, estamos trabajando para poder identificar de una manera mucho más clara el problema el problema tan grave que es este, ¿no? Diputada Camacho Pedrero, ¿qué obstáculos enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia en el ámbito de políticas públicas? Antes que nada, agradecerle al CESOP esta invitación, además de ser presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, integrante también de la Comisión de Equidad de Género aquí de la Cámara de Diputados. Les agradezco esta oportunidad para poder transmitir estas opiniones al público que nos ve. Yo quisiera iniciar comentándole que el primer obstáculo lo tenemos las mujeres. Desde el punto de vista cultural, educativo, desde el punto de vista de no visibilizar muchas veces que tenemos dentro de casa la violencia, se vuelve como un estatus de vida, se habitúa la persona, tanto el hombre, la mujer como los hijos, se van habituando a un estatus de vida diaria y se forma un hábito que puede ser un primer obstáculo. Visibilizar la violencia dentro de lo que son las áreas, no solamente en el hogar, sino también en las áreas públicas, las laborales y en algunas otras, en otros puntos. Más sin embargo, conocemos, sabemos que se ha hecho mucho en favor de las mujeres y en favor de ir haciendo políticas públicas que concienticen no solamente al género femenino, sino al masculino, pero también a las instituciones. Y hace falta
se ha hecho bastante, pero falta mucho por hacer desde la perspectiva que no hay la concientización por muchas instituciones de visibilizar esa violencia o de asumir ciertas acciones públicas, institucionales, con la perspectiva de género. También hemos visto que sí se ha ido avanzando principalmente en los últimos 6 años, 8 años aproximadamente, de cuando se pone dentro del presupuesto de egresos de la Federación un presupuesto transversal para todas las instituciones para que se pueda trabajar en favor de las mujeres, concientizando, sensibilizando a todas las instituciones para poder dar un ambiente de equidad, de justicia en todas las áreas. Y sí es de vital importancia mencionar que la parte de la Procuración de Justicia está todavía muy deficiente. En ese sentido, yo quiero reconocer en este gobierno federal las acciones que se han venido realizando desde la Secretaría de Gobernación, con la CONAVIM principalmente, con la PGR en este caso, ahora con el inicio de esta área tan importante como es la atención a las víctimas. Víctimas de delitos. Del delito. Entonces, en este sentido, sí hemos visto de que han procurado las autoridades de instituir un sistema de justicia adecuado para que las mujeres, dentro de lo que es la capacitación, sensibilización, visibilización de la violencia, puedan tener esos canales claros que puedan acceder a las instituciones de procuración de justicia. De esta forma, pues yo quiero reconocer que están instituyendo los centros de justicia para administrar este tipo de asistencia a las mujeres. Se están dando pasos y que importantes. sí se están dando pasos muy importantes en corto tiempo, pero agigantados los pasos. Yo quiero decirles, soy del estado de Chiapas, y el día 25 de noviembre, en el marco de la eliminación de la violencia, del marco del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, se inauguró el tercer centro de administración de justicia para las mujeres, con todas las instituciones integradas en una sola zona, para que no tengan que estar pasando de una institución a otra, de una cita a otra, y eso desanima, deja la persona víctima de ir a buscar el acceso a la justicia, porque es engorrosa, el trámite es complicado, es estar diciendo reiteradamente lo que está sucediendo, es estar saliendo de su casa para poder acceder a la protección de la justicia, y en estos centros de administración de justicia para las mujeres se están constituyendo de manera integral todos los servicios para que en una sola área física ella pueda encontrar todo lo que necesita y pueda acceder de una forma más real, más inmediata, pero también enfatizo, es importante visibilizar esa violencia desde sus orígenes. Y muy a propósito es esta pregunta, licenciada, ¿qué tipos de apoyos debe recibir la víctima para lograr una recuperación del síndrome que ocasiona la violencia? Sí, bueno, de hecho el modelo que se está implementando en Províctima recupera las mejores experiencias que tenían las instituciones como la SCP y la PGR, y se ha diseñado un modelo propio en el que se brinda a la víctima una atención integral. Es decir, recibe la atención por parte de trabajo social, que hace eso, una radiografía, un examen, una valoración de las condiciones sociales en que vive la persona, en que vive la mujer en este caso. Posteriormente se canaliza al área legal o al área de atención psicológica, dependiendo de la primera necesidad que tenga la víctima. Es decir, si la demanda principal es una orientación en materia legal, pues se canaliza con el abogado para que se puedan empezar a gestionar los mecanismos que se necesiten para poder acompañarlo, para poderle brindar la atención de manera muy puntual. Y en el área psicológica, que en su momento también puede pasar, si la demanda inicial es por una inestabilidad emocional derivada de la vivencia de la violencia, pues se genera todo un dispositivo de atención que le permita a la mujer y o a sus hijos, que generalmente viene acompañada con los hijos, poder desplegar un dispositivo que nos permita darle esta atención integral.
estamos trabajando fundamentalmente en poder deconstruir a la víctima, es decir, las áreas de atención a víctimas no confirmamos el lugar de víctimas porque nos hemos dado cuenta que eso incapacita a las personas. Ese confirmar el lugar de víctima lo que puede generar es que la persona en sí misma se vaya incapacitando. Entonces se va trabajando para su inserción en materia, en el campo social, para buscar los apoyos también que le permitan recuperar sus actividades en la esfera laboral, escolar, familiar, que se ven afectadas por la vivencia de la violencia. Es decir, la violencia va penetrando en todos los niveles de vivencia que tiene la persona y va limitando su convivencia, no solo en la familia, sino también pierden el trabajo, o justo si la violencia se da en el trabajo, pueden empezar a perder la estabilidad familiar y o emocional. Entonces el trabajo va generando, insisto, también va a ser un trabajo que también va a ser transversal e integral para que nos permita poder cobijar de una manera total a la persona y que de esta manera también podamos avanzar. Hay un momento muy importante porque también a veces la mujer o la persona, por parte de la experiencia que tiene con la violencia, reproduce algunas prácticas violentas hacia los hijos, o los hijos también vienen violentados, si el generador de violencia es el papá o el hombre, también vienen violentados. Entonces la idea es poder generar una reconfiguración de la relación violenta con las personas. El término de erradicar la violencia, nosotros estamos de acuerdo y se está trabajando en pos, pero también tenemos que reconocer que la violencia en cierto sentido puede ser inherente a las personas. Entonces la idea es poder ir reconfigurando, insisto, esta violencia, estas relaciones, para que ya no se genere y se vaya reproduciendo y por lo tanto incrementando la violencia, sino que ellos puedan ir, detectando sus puntos sanos, los puntos que no están afectados por la violencia, con un trabajo psicológico muy importante, muy profundo, que les permita a las personas detectar a partir de esta deconstrucción, rescatar a la persona y no solo a la víctima para poder potenciar sus habilidades, lo que es la resiliencia, ¿no? Y además, de manera paralela, trabajo social también está generando oportunidades de trabajo a través de una bolsa de trabajo que la propia institución empieza a generar con otras dependencias para poder incorporar en términos reales, porque no son trabajos temporales, sino es un trabajo real en el que haya una oportunidad, una igualdad de oportunidades para las personas y puedan competir y desempeñarse como personas, con las condiciones de equidad, de equidad de género y de manera integral, que puedan irse incorporando, insisto, en todas las esferas que compete a la persona de una manera integral, ¿no? Sí. A propósito de ello, ¿qué estrategias faltan para romper con los obstáculos que se han encontrado en la ley para su ejecución, puesto que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM, en la declaración de alerta de género no ha concluido con sus fines? No sé si usted pueda comentar algo al respecto. Bueno, yo creo que aquí tenemos que focalizar de manera muy especial y estratégica cuáles pueden ser esos métodos para que se puedan identificar de una manera más real todos los casos de violencia. Yo creo que es importante de que no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados, de los municipios, puedan haber como una especie de estadísticas de cuáles son los grados y el número de casos de violencia que puedan acercarse a cada una de estas instituciones, fijar de una forma precisa cuáles son las causas que lo originan, qué tipo de violencia se viene dando. Inclusive hemos encontrado, y es muy sonado, los casos de feminicidios, y no siempre se detecta como un feminicidio, alta penalidad, ¿no? Con alta penalidad, pero no siempre se detecta como un feminicidio, sino como un homicidio común, calificado puede ser o no, pero no siempre con la etiqueta de feminicidio. Entonces yo siento que aquí sí es muy importante que se realice una especie de padrón o de estadísticas reales para que se pueda focalizar de forma más precisa cuáles son esos tipos de violencia, en dónde se genera, cuáles son los grados de afectación que se puedan estar dando, qué atenciones se deben de dar en ese sentido, y principalmente detectar en casos más severos
si son casos de feminicidio. Y sobre todo el tipo de penalización que se debe de dar. Eso siento que puede ser un factor que nos pueda ayudar, inclusive a modificar ciertas leyes, a estar modificando constantemente ciertas leyes, no solamente a nivel federal, sino desde el punto de vista local, para ir determinando, porque pues muchos gobiernos se esconden o esconden ese dato para minimizar el efecto de violencia que están padeciendo las mujeres. Es loable también reconocer que ahora, en el caso, por ejemplo, aquí del compañero, que no viene una mujer a explicar el concepto de lo que es el tipo de área y los temas que se están tratando y cómo se están atendiendo, sino ya también están involucrados, ¿no?, los hombres. Entonces es una buena estrategia en lo que son las políticas de capacitación, de sensibilización, compañeros diputados, no solamente a nivel local, sino federal, de que están inclusive ya incluyendo dentro de sus propias actividades legislativas este tipo de temas para ir modificando estos esquemas y buscar mejores estrategias para ubicar y focalizar bien las características del tema en comento. Y continúo también con usted. A propósito de ello, ¿qué tan importante y posible es tomar la violencia contra la mujer como una política de Estado? La pregunta es para ambos. Creo que es fundamental. La violencia no es típica de un estatus social, educativo, ni siquiera de una marcación geográfica. Esto es a nivel mundial. Hemos sabido inclusive de convenciones internacionales, de documentos muy importantes que se vuelven ley en el sentido de aplicación a nivel internacional y que se fijan puntos específicos, inclusive recomendaciones internacionales a ciertos países o a ciertos organismos sobre la forma de revisar, de aceptar o de analizar un tipo de violencia dentro de un país determinado. Y creo que sí es emergente, necesario e importante de que a nivel mundial se tome como una parte fundamental de una política de Estado. De hecho, México lo ha tomado y por eso es la evolución de las leyes, por eso es la evolución de las instituciones y sobre todo ahora con el presupuesto transversal en todas estas instituciones para la aplicación de recursos, en lo que yo comentaba desde el principio, la sensibilización, visibilización y erradicación o control de la violencia hacia las mujeres y hacia las personas vulnerables. Sí, definitivamente México lo ha tomado ya como una política de Estado y es importante que se enfatice más. Falta mucho por hacer, como lo mencioné, pero pues estamos trabajando en ello. Licenciado, esto es un principio, esto es un inicio de lo que es en sí una política de Estado en este rubro específico que estamos analizando. Es así, es por eso que se tuvo el espíritu de creación de esta Procuraduría. Bueno, sí, pero en realidad también Províctima es una respuesta del Estado mexicano a todo el ambiente de violencia en distintos niveles que se han generado por la política que el presidente Calderón desplegó en contra de la violencia, de la delincuencia organizada fundamentalmente, pero sí hay una parte en donde Províctima está comprometida a poder dar una respuesta a todos estos casos de violencia hacia las mujeres, ¿no?, de violencia en particular hacia las mujeres. Para nosotros es muy importante impulsar, como comentaba la diputada, que se genere una política pública para poder erradicar y disminuir, prevenir la violencia hacia las mujeres. Es central. A propósito de ello, ¿tendremos algunas cifras a la mano? Bueno, en cuanto a lo que hace a Províctima, nosotros de octubre, del 10 de octubre, que abrió sus puertas, que empezó a operar Províctima a la fecha, hemos dado alrededor de 5,100 atenciones, no solo a mujeres, porque conocemos casos de secuestro, casos de desaparecidos, casos de homicidios, es una cifra, digamos, en general. En particular, tenemos casos de violencia hacia las mujeres o de incluso de homicidios hacia mujeres, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto del país,
y hemos tenido cifras alrededor de unas, me parece que unas 1000 atenciones de manera muy específica, etiquetadas, digamos, en materia de atención a mujeres. Pero para nosotros es muy importante seguir impulsando, que se genere, que se concrete, digamos, que se aterrice muy bien una política en donde se puede erradicar la violencia hacia las mujeres. Y me regreso un poco al comentario que usted hacía sobre el Banabim, porque efectivamente es el instrumento que se puede aplicar para visibilizar, como decía yo al inicio, sabemos que es un problema grave, profundo, que está muy enraizado, pero también no tenemos una cifra específica que nos haga dar cuenta de la magnitud del problema. Entonces el Banabim puede ser este mecanismo, este instrumento que le permita, en este caso al Estado mexicano, poder decir de qué estamos hablando. Sabemos que va a ser algo muy grande, pero insisto, no sabemos de manera específica, como usted decía ahorita, una cifra, tener el dato exacto de qué estamos hablando y en función de eso poder generar no solo a nivel federal, sino estatal y municipal, políticas, desplegar recursos para que se pueda ir erradicando de esa manera, o sea, de la misma manera que es el problema, que es un problema de una magnitud inmensa, poder tener una respuesta que esté a la altura para que pueda combatir, de hecho, justo ese problema. Porque no solo es un problema, como decía la diputada, que tenga que ver que está asociado con algún nivel de educación o con algún nivel de sociocultural o económico. Se da a todo nivel, en todos los estatus y en todas las esferas. Es un problema verdaderamente grave, efectivamente. Diputada, ¿qué hay primero? ¿La punibilidad o la concientización sobre el problema? Yo creo que va aparejado, ¿no? Esto ya está. No podemos decir, es primero la concientización, porque la violencia está, es una realidad. La punibilidad se está trabajando en ello, de hecho, se acaba de modificar el Código del Código Federal Penal, en donde se agrega un capítulo para poder identificar el delito de feminicidio, la penalidad que pueda llevar o conllevar este delito. Quisiera también decir que va aparejada una cosa con otra, pero sí es muy importante no separarlas, porque en la medida que concientizamos y vemos que sí existe esa violencia, se trabaja a la par con instituciones, con políticas públicas, con modificación o creación de leyes en favor y la protección de las mujeres o de quienes son violentados. Quisiera regresarme un poquito y retomar el punto en el sentido de cómo se está institucionalizando como política pública para atacar o para eliminar o cuando menos minimizar casos de violencia. Sí me gustaría enfatizar de que una política pública y que se deriva la creación de una institución como es el Instituto Nacional de las Mujeres, como es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la CONAVIM de la Secretaría de Gobernación, ahora la creación dentro de esta institución de la atención a las víctimas, pues son acciones de políticas públicas. El de ver a las mujeres y potencializar sus capacidades, no solamente sus habilidades, sus conocimientos, su inteligencia, a través de educación, de proyectos productivos, de integrarla a las actividades sociales de sus comunidades, las hace inclusive valorarse a sí mismas, ser ejemplo para sus hijos, valorarse frente al sexo opuesto, y en esa forma pues hay muchos programas, hay muchos proyectos que son enfatizados y que van dirigidos a mujeres y que son acciones de políticas públicas. Entonces yo sí creo que a la par de ir preparando, capacitando no solamente al hombre, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, incluir a los hijos en esta dinámica, implica llevar toda una acción aparejada, es el desarrollo, es la activación económica, educativa, de salud, de atención y a su vez la creación de instituciones que puedan dar la protección, pero también trabajar en la parte de la penalización y focalización de delitos. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Le agradezco mucho a la diputada del PAN, integrante de la Comisión de Equidad y Género,
Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, así como a nuestro invitado, al licenciado Jesús Moreno Rogel, director de Atención a Víctimas de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de los Delitos Províctima. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Y a Encantados. ustedes, Gracias, Alfredo. Gracias. les agradecemos también el que hayan estado aquí en una emisión más de A Fondo. Los esperamos pronto y, por favor, si nos hacen el enorme favor de enviarnos sus comentarios a los números telefónicos que aparecen en sus pantallas. Muchas gracias y hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.